Si en el caso del diálogo interno la relación puede ser bien sencilla, indudablemente será más complicada en el caso en que solo haya productos gráficos. Quien los entienda verá en ellos un lenguaje elocuente. Al que no los entienda le parecerá un material sordomudo. Ante tales creaciones es el yo el que tiene que tomar la iniciativa y plantearse la siguiente pregunta. ¿Qué influencia ejerce este signo sobre mí? Esta pregunta fáustica puede provocar una respuesta esclarecedora. Cuanto más inmediata y espontánea sea, más valiosa, pues la inmediatez y la espontaneidad garantizan una globalidad aproximada de la reacción. Para ello no es requisito imprescindible tomar conciencia de cada uno de los fragmentos de la relación. Es más, ocurre con frecuencia que una reacción global no cuenta de antemano con esos presupuestos, puntos de vista y conceptos que harían posible una versión clara. En tal caso hay que conformarse con el sentimiento que la sustituye, silencioso, pero muy elocuente, y más valioso que cualquier palabrería, por muy sensata que parezca. La fluctuación de argumentos y afectos es lo que constituye la función trascendente de los opuestos. La confrontación de las posiciones supone una tensión cargada de energía que engendra algo vivo, una tercera cosa, que no nace como algo muerto conforme a la lógica del principio tertium non datur, sino que es un movimiento progresivo que emana de la suspensión de los opuestos, un nacimiento vivo que da lugar a una nueva etapa del ser, a una nueva situación. La función trascendente se revela como un atributo de los opuestos que se han aproximado entre sí. Mientras se mantienen alejados, naturalmente, con el fin de evitar un conflicto, no funcionan y están en punto muerto. Parezcan lo que parezcan los opuestos en cada caso individual, en el fondo se trata siempre de una conciencia desorientada y aferrada a la unilateralidad, enfrentada a la imagen de la total libertad instintiva. La contemplación del antropoide, del hombre arcaico, por una parte con su mundo instintivo, supuestamente desinhibido, y por otra con su mundo ideológico en tantos aspectos ignorado, nos saca de la oscuridad compensando y corrigiendo nuestra unilateralidad y nos muestra cómo y dónde nos hemos alejado del modelo, deformándonos psíquicamente. Aquí me conformo con describir las formas externas y las posibilidades de la función trascendente. Otra tarea de mayor interés sería la descripción de los contenidos de la función trascendente. Aunque ya hay bastante material al respecto, quedan todavía, sin embargo, por eliminar todas las dificultades de su descripción. Aún es necesario realizar una serie de trabajos preliminares para crear la base abstracta sobre la que asentar una descripción clara y comprensible de tales contenidos. Por desgracia, la experiencia me dice que hasta el momento el público científico en general no está aún en condiciones de seguir tales reflexiones y descripciones psicológicas, ya que adoptan una postura demasiado personal o interponen el prejuicio filosófico-intelectual, lo cual imposibilita una apreciación ecuánime de los aspectos psicológicos. El personalmente afectado juzga siempre de manera subjetiva, declarando imposible todo aquello que para él no vale o prefiere no saber. Por eso mismo es incapaz de comprender que lo válido para él, para otra persona con una psicología diferente en determinadas circunstancias, no vale en absoluto. En cualquier caso, todavía estamos a años luz de un esquema aclaratorio de validez universal. Resulta un gran impedimento para la comprensión psicológica la curiosidad indiscreta de querer saber si el aspecto psicológico en cuestión es verdadero o cierto, si la descripción no está tergiversada o incluso falseada, el hecho es válido tal y como es y demuestra su validez por su mera existencia. ¿Acaso el ornitorrinco es una invención verdadera o cierta de la voluntad creadora?
Igualmente pueril es el prejuicio contra el papel que desempeñan los presupuestos mitológicos en la vida de la psique. Como no son verdaderos, opinan algunos, no tienen cabida en una explicación científica. Los mitologemas existen, aunque sus aparentes enunciados no coincidan con nuestra inconmensurable noción de verdad. Puesto que la relación con el opuesto tiene un carácter global, nada queda excluido, todo se somete a discusión, aunque solo se disponga de fragmentos conscientes. La conciencia es permanentemente ampliada por la contraposición de los contenidos hasta entonces inconscientes. O mejor dicho, podría ser ampliada si quisiera esforzarse por su integración. Naturalmente, esto no ocurre siempre, ni mucho menos. Aunque exista la suficiente inteligencia como para comprender el planteamiento, puede faltar valor o confianza en uno mismo, o se puede ser intelectual y moralmente demasiado perezoso o cobarde como para hacer el esfuerzo. Pero cuando se dan los necesarios presupuestos, la función trascendente constituye no solo un valioso complemento de tratamiento psicoterapéutico, sino que proporciona también al paciente la nada despreciable ventaja de hacer, por sus propias fuerzas, una importante contribución al esfuerzo médico, lo que le llevará a no depender completamente de una forma a menudo humillante del médico y de sus conocimientos. Es una manera de liberarse gracias al propio esfuerzo y de cobrar valor para adentrarse en uno mismo. Consideraciones generales sobre la teoría de los complejos. La psicología moderna comparte con la física moderna que desde una perspectiva del conocimiento, su método posee mayor importancia que su objeto. Es decir, la psique, es de una variedad, indeterminación e inmensidad tan abismal que las definiciones al respecto forzosamente han de ser difíciles o imposibles de interpretar, mientras que las definiciones establecidas por la concepción o por el método derivado de ésta son, o al menos deberían ser, magnitudes conocidas. La investigación psicológica parte de estos factores empírica o arbitrariamente determinados y observa la psique en cuanto a variación de dichas magnitudes. De ahí que lo psíquico se nos presente como alteración de uno de los probables modos de conducta presupuestos por el método respectivo. El principio de este procedimiento es cum grano salis, el método de las ciencias naturales. Así pues, está claro que en tales circunstancias todo depende, por así decir, del presupuesto metodológico y el resultado viene forzosamente dado por éste, aunque en cierta medida también contribuye a ello el verdadero objeto del conocimiento, pese a que entonces no se comporte como se comportaría en su estado natural, como ser autónomo. Por esa razón, hace tiempo que en la psicología experimental y sobre todo en la psicopatología se ha reconocido que cierto método de ensayo no abarca el proceso psíquico directamente, sino que entre este y el experimento se intercala cierta condición psíquica que podríamos denominar situación experimental. Esta situación psíquica puede en determinadas circunstancias poner en duda todo el experimento, al asimilar no solo el método, también la intención que subyace al experimento. Se entiende por asimilación cierta actitud del sujeto de experimentación que tergiversa el experimento por una tendencia insuperable a tenerlo por un test de inteligencia o un intento de lanzar una mirada indiscreta a su intimidad. Semejante actitud enmascara el proceso a cuya comprensión aspiraba el experimento. Esto se ha comprobado principalmente con el experimento de asociación, gracias al cual se descubrió que lo que el método se proponía, a saber, averiguar el promedio de las velocidades y de las cualidades de reacción,
es un resultado relativamente secundario respecto al modo en que el método se ve alterado por la conducta autónoma de la psique, es decir, por la asimilación. Así se ha descubierto los complejos sentimentalmente acentuados, que hasta ahora habían sido registrados siempre como fallos de reacción. El descubrimiento de los complejos, así como los fenómenos de asimilación provocados por ellos, demuestra claramente hasta qué punto carecía de fundamento la vieja concepción, que se remonta a Condillac, de que se pueden investigar procesos psíquicos aislados. No existen procesos psíquicos aislados, del mismo modo que no existen procesos vitales aislados. En cualquier caso, todavía no se ha descubierto ningún medio para aislarlos experimentalmente. Solo mediante una atención y concentración especialmente adiestradas se consigue aislar un proceso de tal modo que aparentemente se corresponda con el propósito experimental. Pero esta es a su vez una situación experimental, que solo se diferencia de la anteriormente descrita, en que esta vez la conciencia asume el papel del complejo asimilador, mientras que en el caso anterior se trataba de complejos de inferioridad más o menos inconscientes. Con ello no se pone en absoluto en duda el valor del experimento, solo se le somete a una delimitación crítica. En el ámbito de los procesos psicofisiológicos, como por ejemplo las percepciones sensoriales o las reacciones motrices, predomina, dado el evidente carácter inofensivo del objetivo del experimento, el puro mecanismo reflejo, y no se producen o se producen muy pocas asimilaciones, por lo que el experimento no se ve sustancialmente alterado. No ocurre lo mismo en el ámbito de los complicados procesos psíquicos, en los que el método experimental tampoco permite reconocer su limitación a posibilidades muy determinadas. Pero aquí, donde tampoco hay certezas porque se fijan unos objetivos específicos, surgen a cambio posibilidades determinadas que pueden provocar ya desde el principio una situación experimental denominada constelación. Bajo este concepto se expresa que la situación exterior provoca un proceso psíquico consistente en la recopilación y provisión de ciertos contenidos. La expresión estar constelado significa que uno adopta una actitud de prevención expectante a partir de la cual reaccionará de una manera muy determinada. La constelación es un proceso automático que surge involuntariamente por lo que nadie puede evitarla. Los contenidos constelados son determinados complejos que poseen su propia energía específica. Si el ensayo en cuestión es un experimento de asociación, los complejos, por regla general, influirán en gran medida en su desarrollo, dando lugar a reacciones alteradas o bien, en casos más raros, provocando para protegerse una forma de reacción determinada, que sin embargo se reconoce en que ya no responde al sentido de la palabra estímulo. Objetos de experimentación, cultos y con mucha fuerza de voluntad, gracias a su destreza lingüístico-motriz, pueden enmascarar con sus rápidas reacciones el sentido de una palabra estímulo, hasta el punto de no ser alcanzados por ella. Pero esto solo se consigue en aquellos casos en los que han de protegerse secretos personales realmente graves. El arte de Talleyrand de ocultar pensamientos mediante palabras solo lo poseen unos pocos. Las personas no inteligentes, y entre estas especialmente las mujeres, se protegen mediante las denominadas predicados de valor, lo que a menudo resulta muy cómico. Los predicados de valor son atributos sentimentales como bonito, bueno, precioso, mono, amable, etc. Durante una conversación se puede observar con frecuencia cómo cierta gente lo encuentra todo interesante, encantador, bueno y bonito,
o en inglés fine, marvelous, grand, splendid e incluso fascinating, con lo que o bien se encubre una diferencia absoluta o bien se aparta el objeto a 3 metros de distancia. La mayoría de los sujetos de experimentación no puede evitar que sus complejos escojan determinadas palabras estímulos y las revistan de una serie de síntomas de alteración, sobre todo periodos de reacción más prolongados. Estos experimentos se pueden combinar también con las mediciones eléctricas de la resistencia, utilizadas por primera vez con este fin por Veragut, gracias a las cuales el denominado fenómeno de los reflejos psicogalvánicos proporciona más indicios acerca de las reacciones alteradas por complejos. El experimento de asociación es de interés general porque ofrece, como ningún otro experimento psicológico de sencillez similar, la situación psíquica del diálogo con una precisión aproximadamente exacta de la medida y la cualidad. En lugar de la pregunta en forma de una frase determinada, se utiliza la vaga, ambigua y por ello incómoda palabra estímulo, y en lugar de la respuesta, la reacción es una sola palabra. Mediante una observación minuciosa de las alteraciones de la reacción se captan y se registran cosas que en la conversación habitual suelen omitirse a propósito, con lo que pueden hacerse averiguaciones que aluden al trasfondo no expresado, es decir, a esas prevenciones o constelaciones a las que antes me he referido. Lo que sucede en el experimento de asociación ocurre también en cualquier conversación entre dos personas. En uno y otro caso se da una situación experimental que puede constelar complejos que asimilen el tema de conversación o la situación en general, incluidos los interlocutores. La conversación pierde así su carácter objetivo y su finalidad auténtica, ya que la constelación de los complejos contraría la intención del que responde y en ocasiones le hace incluso dar otras respuestas que luego no recordará. De esta última circunstancia ha sacado provecho práctico el interrogatorio cruzado criminalista. En la psicología es el denominado experimento de repetición, el que descubre y localiza las lagunas de la memoria. Este consiste en que, por ejemplo, después de 100 reacciones, se le pregunta al sujeto de experimentación qué ha respondido a cada una de las palabras estímulo. Las lagunas o las falsificaciones de la memoria suelen encontrarse con cierta regularidad en el ámbito de las asociaciones alteradas por complejos. Hasta ahora no he hablado a propósito de la naturaleza de los complejos, sino que he puesto tácitamente que son conocidos, ya que la palabra complejo, en su sentido psicológico, ha sido recogida por el lenguaje coloquial tanto alemán como inglés. Todo el mundo sabe hoy que uno tiene complejos. Menos conocido es, sin embargo, que los complejos le tienen a uno, pese a que esto sea más importante desde el punto de vista teórico. La ingenua suposición de la unidad de la conciencia, que se equipara a la psique y de la supremacía de la voluntad, es seriamente cuestionada por la existencia del complejo. Por cada constelación de complejos hay un estado alterado de conciencia. La unidad de la conciencia se rompe y la intención de la voluntad queda más o menos dificultada o incluso imposibilitada. También la memoria se ve con frecuencia sustancialmente afectada, como hemos visto. Por eso el complejo ha de ser un factor psíquico que, dicho desde el punto de vista energético, posee una valencia que temporalmente supera a la de la intención consciente. De lo contrario, tales rupturas de la estructura de la conciencia no serían posibles. De hecho, un complejo activo nos reduce momentáneamente a un estado de falta de libertad, de pensamientos y actos obsesivos, para
el que en ocasiones podría aplicarse el concepto jurídico de imputabilidad atenuada. ¿Qué es en términos científicos un complejo sentimentalmente acentuado? Es la imagen de una situación psíquica determinada, intensamente acentuada desde el punto de vista emocional, y que además se revela como incompatible con la habitual situación o actitud consciente. Esta imagen es de una gran homogeneidad interna, tiene su propia totalidad y al mismo tiempo dispone de un grado de autonomía relativamente elevado, lo que significa que apenas está sometida a las disposiciones de la conciencia y por lo tanto se comporta como un corpus alienum vivo dentro del espacio de la conciencia. Generalmente, el complejo se puede suprimir con un esfuerzo de voluntad, pero no se puede eliminar. Y en cuanto se presenta la ocasión, aparece de nuevo con la misma fuerza que tenía en origen. Ciertas investigaciones experimentales parecen indicar que su curva de intensidad y actividad tiene un carácter ondulado, con una longitud de onda de horas, días o semanas. Esta complicadísima cuestión, sin embargo, todavía está muy confusa. Gracias a los trabajos de la psicopatología francesa, especial los de Pierre Janet, estamos hoy al corriente de las amplias posibilidades de disociabilidad de la conciencia. Tanto Janet como Morton Prince han logrado obtener escisiones de la personalidad cuádruples y hasta quíntuples, averiguando así que cada parte de la personalidad tiene un carácter peculiar y una memoria especial. Estas partes son relativamente independientes entre sí y en cualquier momento pueden desprenderse unas de otras, lo que significa que cada parte tiene un alto grado de autonomía. Mis averiguaciones, en lo relativo a los complejos, amplían esta imagen algo inquietante de las posibilidades de disgregación psíquica, ya que en el fondo no existe una diferencia fundamental entre una personalidad parcial y un complejo. Ambos tienen en común todos los caracteres esenciales, salvo la delicada cuestión del conocimiento parcial. Las personalidades parciales tienen indudablemente una conciencia propia, pero la cuestión de si unos fragmentos psíquicos tan pequeños como los complejos también están capacitados para tener una conciencia propia, todavía no ha hallado respuesta. He de confesar que me he ocupado de esta cuestión con cierta frecuencia. Los complejos se comportan como diablillos cartesianos y parecen deleitarse haciendo travesuras propias de un duende. Le llevan a uno a decir la palabra equivocada, le arrebatan a uno el nombre de la persona en el momento de ir a presentarla, le provocan a uno las ganas de toser precisamente en el solo de piano más bello del concierto, hacen que si uno llega tarde y quiere pasar desapercibido se tropiece estrepitosamente con una silla. Son los causantes de que en un entierro demos la enhorabuena en lugar de dar el pésame, es decir, de esas traiciones de Friedrich Theodor Vischer, que achacaba a los objetos inocentes y decía que eran los protagonistas de nuestros sueños, frente a los que nos sentimos impotentes, que son los elfos del folclore danés, también caracterizados en aquella historia de un pastor que quería enseñar el Padre Nuestro a dos elfos. Estos se esforzaban por repetir correctamente lo que se les decía, pero ya en la primera frase no pudieron evitar decir: Padre Nuestro que no estás en los cielos. Así pues, después, el punto de vista de la expectativa teórica, los complejos se revelan como incapaces de aprender nada. Espero que cum maximo grano salis no se me tome a mal esta metaforización de un problema científico. Una formulación más sensata del fenómeno de los complejos tampoco es capaz de eludir el hecho curioso de su autonomía, y cuanto más ahonde en la naturaleza, estoy tentado de decir en la biología, del complejo,
más claramente se manifestará su carácter de psique parcial. La psicología de los sueños muestra con toda la claridad deseable cómo los complejos aparecen personificados cuando no los reprime una conciencia inhibitoria, asemejándose a esos duendes del folclore que de noche alborotan por la casa. Este mismo fenómeno lo observamos en ciertas psicosis en las que los complejos se manifiestan en voz alta, en forma de voces que tienen un carácter absolutamente personal. Hoy puede darse por confirmada la hipótesis de que los complejos son psiques parciales escindidas. La etiología de su origen suele ser un trauma, un shock emocional o algo que haya provocado la escisión de un fragmento de la psique. Una de las causas más frecuentes, sin embargo, es el conflicto moral derivado de la aparente imposibilidad de afirmar la totalidad de la esencia humana. Esta imposibilidad presupone una decisión inmediata, independientemente de que la conciencia del yo tenga conocimiento de ello o no. Por regla general, existe una pronunciada inconsciencia acerca de los complejos, lo que naturalmente les confiere una mayor libertad de acción. En tales casos, su capacidad de asimilación se manifiesta muy especialmente, ya que la inconsciencia sobre un complejo contribuye a que éste asimile incluso al yo, lo que provoca una momentánea e inconsciente transformación de la personalidad, denominada identificación con el complejo. Este concepto tan moderno tenía en la Edad Media otro nombre, entonces se llamaba posesión. Probablemente este estado no sea tan inofensivo, pero en principio no hay diferencia entre las habituales equivocaciones al hablar producidas por un complejo y las terribles blasfemias de un poseso. Solo hay una diferencia de grado. La historia de la lengua nos proporciona también, en este caso, las pruebas más variadas. De una emoción producida por un complejo se dice: ¿qué mosca le ha picado? Está poseído por el demonio, etc. Al escuchar estas metáforas, naturalmente ya no se piensa en su sentido originario, el cual sin embargo sigue siendo fácilmente reconocible, e indica, sin la menor duda, que el hombre más primitivo y más ingenuo no psicologizaba los complejos perturbadores como nosotros, sino que los concebía como entia per se, es decir, como demonios. La posterior evolución de la conciencia creó tal intensidad del complejo del yo o de la conciencia del yo que los complejos fueron despojados de su autonomía originaria, al menos en el lenguaje hablado. Normalmente se dice: tengo un complejo. La voz monitoría del médico dice a la paciente histérica: sus dolores no son reales, usted solo se imagina que le duele. El miedo a las infecciones es aparentemente una fantasía arbitraria del enfermo. En cualquier caso, se le intenta convencer de que son figuraciones suyas. No resulta difícil ver que la interpretación moderna, corriente, trata el problema como si estuviera fuera de toda duda que el complejo ha sido inventado o imaginado por el paciente, que aquel no existiría si el enfermo no se hubiera tomado la molestia de crearlo, por así decir, intencionadamente. Sin embargo, está perfectamente comprobado que los complejos poseen una notable autonomía, que los dolores sin fundamento orgánico, es decir, los denominados imaginarios, hacen tanto daño como los legítimos, y que la fobia a la enfermedad no tiene la más mínima tendencia a desaparecer, aun cuando el propio enfermo, su médico y el habla común aseguren que no son más que figuraciones. Nos hallamos aquí ante el interesante caso de una interpretación apotropaica, que tiene su parangón
en las designaciones eufemísticas de la antigüedad. Del mismo modo que las erinias son denominadas precavidamente y con fines propiciadores euménides, las bien intencionadas, así también la conciencia moderna interpreta todos los factores perturbadores como su propia actividad y de este modo sencillamente los asimila. Naturalmente, esto no ocurre con la franca confesión del eufemismo apotropaico, sino con una tendencia igualmente inconsciente a irrealizar la autonomía del complejo a base de cambiarle de nombre. Aquí la conciencia actúa como cuando una persona oye un ruido sospechoso en el piso de arriba y rápidamente se dirige al sótano para comprobar que no hay ningún ladrón y que en consecuencia el ruido había sido una imaginación suya. En realidad, esta persona precavida simplemente no se ha atrevido a subir al piso de arriba. En un principio, sin embargo, no se comprende que el miedo sea el que haga que la conciencia explique los complejos como una actividad propia. Los complejos se presentan como unas pequeñeces de tal calibre, incluso como unas nimiedades tan ridículas, que uno casi se avergüenza de ellos y hace todo lo posible por ocultarlos. Pero si realmente fueran tan nimios, no serían tan penosos. Penoso es algo que causa sufrimiento, es decir, algo sumamente desagradable, que eo ipso es importante y que como tal debería ser considerado. Sin embargo, lo que resulta incómodo tendemos a irrealizarlo mientras se pueda. La neurosis estalla en el momento en que ya no sirven los primitivos recursos mágicos del gesto apotropaico o del eufemismo. A partir de ese momento el complejo se ha instalado en la superficie consciente, ya no puede ser eludido y poco a poco va asimilando la conciencia del yo, que a su vez había intentado asimilarlo previamente. De ahí surge finalmente la neurótica disociación de la personalidad. A través de esa evolución, el complejo revela su fuerza originaria, que puede incluso superar a la del complejo del yo. Solo entonces se comprende que el yo tenía toda la razón al atribuir nombres mágicos a los complejos, pues es evidente que uno teme lo que amenaza a dominarle. Entre las personas generalmente consideradas normales, hay muchas que guardan un skeleton in the cupboard, cuya existencia no se debe mencionar ante ellas so pena de muerte. Tan terrible es su miedo al fantasma acechante. Todos aquellos que aún se encuentran en el estadio de irrealización del complejo utilizan la referencia a los hechos de la neurosis como prueba de que se trata de naturalezas enfermizas a las que uno no pertenece, como si enfermar fuera solo un privilegio de los enfermos. La tendencia a irrealizar los complejos mediante la asimilación no demuestra su nimiedad, sino todo lo contrario, su importancia. Dicha tendencia es una confesión negativa del miedo instintivo del hombre primitivo ante las cosas oscuras, invisibles y con capacidad para moverse por sí solas. En el hombre primitivo, este miedo se instala en realidad con la oscuridad de la noche, del mismo modo que los complejos son acallados durante el día, pero alzan la voz por la noche y ahuyentan el sueño, o al menos lo perturban con pesadillas. Los complejos son objetos de la experiencia interna y no pueden ser sorprendidos a la luz del día por calles o plazas públicas. De los complejos dependen las vicisitudes de la vida personal. Son los lares y penares que nos esperan en la intimidad del hogar, cuya paz se ensalza peligrosamente a gritos, y son la gente folk que se presenta por las noches molestando. Sin embargo, mientras el mal solo afecte al vecino, no vale nada, pero cuando nos importuna a nosotros, hace falta ser médico para saber qué animales tan cruelmente dañinos pueden ser los complejos. Hay que haber visto cómo, en el curso de unos años, destruyen física y moralmente a familias enteras
sembrando en ellas la tragedia y la miseria más desoladora para hacerse una idea de la realidad de un complejo. Entonces se entiende lo superflua y poco científica que es la idea de que uno puede imaginarse un complejo. Si se establece una comparación con la medicina, se podría decir que los complejos se parecen sobre todo a las infecciones, a los tumores malignos, pues unos y otros surgen sin la menor intervención de la conciencia. De todos modos, esta comparación no es del todo satisfactoria, ya que los complejos no son de naturaleza mórbida, sino manifestaciones vitales propias de la psique, sea ésta diferenciada o primitiva. De ahí que encontremos sus huellas inconfundibles en todos los pueblos y en todas las épocas. Los monumentos literarios más antiguos los incluyen también. Así, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh describe la psicología del complejo de poder con una maestría insuperable, y el libro de Tobías del Antiguo Testamento contiene la historia de un complejo erótico y de su curación. La creencia popular en los espíritus es una expresión directa de la estructura de complejo de lo inconsciente. Los complejos son en realidad las unidades vivas de la psique inconsciente, cuya existencia y naturaleza solo podemos reconocer gracias a aquellos. De hecho, si no hubiera complejos, lo inconsciente, tal y como aparece en la psicología de Wundt, no sería más que un residuo de ideas mortecinas, oscuras, o bien el fringe of consciousness, como lo llama William James. De ahí que Freud haya sido el verdadero descubridor de lo inconsciente psicológico, al haber investigado esas zonas oscuras en lugar de haberlas reducido a actos fallidos eufemísticamente empequeñecidos. No obstante, la vía regia hacia lo inconsciente no son los sueños, como opina él, sino los complejos, que son los causantes de los sueños y de los síntomas. Esta vía es de naturaleza menos regia, ya que el camino señalado por el complejo se asemeja más a una senda accidentada y con muchas revueltas que a menudo se pierde en la maleza y casi nunca llega al corazón de lo inconsciente, sino a sus aledaños. El miedo al complejo es un mal guía, porque siempre se aparta de lo inconsciente y nos lleva hacia la conciencia. Los complejos son algo tan desagradable que nadie en su sano juicio se deja convencer de que las fuerzas instintivas que alimentan el complejo puedan significar nada bueno. La conciencia está siempre convencida de que los complejos son algo importuno y que por eso hay que eliminarlos de cualquier manera. Pese a la abundancia de testimonios sobre la existencia generalizada de los complejos, resulta poco menos que imposible considerarlos un fenómeno normal de la vida. El miedo al complejo constituye un prejuicio muy acendrado, ya que el temor supersticioso ante lo adverso sigue sin admitir ninguna explicación. A la hora de investigar los complejos, este miedo provoca una resistencia esencial, para cuya superación se requiere resolución. El miedo y la resistencia son los guías que conducen a lo inconsciente por la vía regia. Como es fácil imaginar, tales guías suponen una opinión preconcebida sobre la dirección que indican. Lo natural es que de la sensación de miedo se deduzca algo peligroso y de la sensación de resistencia algo repulsivo. Lo hace el paciente, lo hace el común de la gente y finalmente lo hace también el médico. De ahí que consecuentemente la primera teoría médica de lo inconsciente fuera la teoría de la represión formulada por Freud. Si se sacan conclusiones a partir de la naturaleza de los complejos, lo inconsciente constaría esencialmente de tendencias incompatibles que, debido a su inmoralidad, sucumben a la represión. Nada como esta constatación podría demostrar más convincentemente que el autor de esta interpretación ha procedido de manera puramente empírica, sin ser influido en lo más mínimo por premisas filosóficas. De lo inconsciente se hablaba ya desde mucho antes que Freud. Desde el punto de vista filosófico, este concepto fue introducido ya por Leibniz,
Kant y Schelling. También se manifestaron al respecto. Carus lo convirtió por primera vez en un sistema que de manera indefinible influyó en Edward von Hartmann y en su importante filosofía de lo inconsciente. La primera teoría médica psicológica tiene tan poco que ver con estos antecedentes como con Nietzsche. La teoría de Freud es una fiel representación de experiencias reales comprobadas durante la investigación de los complejos. Pero dado que dicha investigación es un diálogo entre dos personas, cuando se procede a interpretarlo no solo entran en consideración los complejos de uno, sino también los del otro. Todo diálogo que avance hacia los territorios defendidos por el miedo y la resistencia apunta hacia lo esencial, y al inducir a uno a la integración de su totalidad, obliga también al otro a adoptar una postura más completa, es decir, también una totalidad, sin la cual este último no lograría hacer avanzar la conversación hacia esos territorios íntimos defendidos por el miedo. Ningún investigador, por muy libre de prejuicios que esté y por muy objetivo que sea, puede prescindir de sus propios complejos, pues también estos disfrutan de la misma autonomía que los de otras personas. Y no puede prescindir de ellos porque tampoco ellos pueden prescindir de él. Los complejos forman parte de la constitución psíquica, la cual es en todo individuo el prejuicio absoluto. De ahí que la constitución decida inexorablemente qué interpretación psicológica resultará de un observador determinado. La inevitable limitación de la observación psicológica reside en que ésta solo tiene validez desde la ecuación personal del observador. Por esta razón, la teoría psicológica formula en primerísima línea una situación psíquica surgida a raíz del diálogo entre un observador determinado y el mayor número posible de sujetos observados. Puesto que el diálogo se mueve principalmente en el terreno de la resistencia de los complejos, la teoría también tendrá necesariamente un carácter de complejo, por lo que será, en el sentido más general, escandalosa, pues a su vez influye en los complejos de la gente. De ahí que todas las interpretaciones de la psicología moderna no solo sean controvertidas en el sentido objetivo, sino también provocadoras. Suscitan entre la gente intensas reacciones de adhesión o de rechazo, y en el ámbito del debate científico, discusiones acaloradas, arrebatos dogmáticos, agravios personales, etc. A partir de estos hechos, es fácil comprender que la psicología moderna, con su investigación de los complejos, ha entrado en un terreno psíquico tabú, del que parten toda clase de temores y esperanzas. El terreno de los complejos es el verdadero foco de desasosiego, cuyas conmociones son tan considerables que la futura investigación psicológica no va a poder hacer tranquilamente un silencioso trabajo de erudición, ya que éste presupone cierto consenso científico. Por el momento, sin embargo, la psicología de los complejos sigue estando muy alejada de un consenso, mucho más aún, creo yo, de lo que induyen los pesimistas, porque con la revelación de las tendencias incompatibles solo se ha visto un sector de lo inconsciente, solo se ha puesto en evidencia una parte de la fuente de temor. Recordemos tan solo qué indagación suscitó por doquier la divulgación de los trabajos de Freud. Estas reacciones obligaron al investigador a un aislamiento por el que se le tachó a él y a su escuela de dogmatismo. Todos los teóricos de este terreno de la psicología corren el mismo peligro, pues manejan una materia que afecta a aquello que el hombre no domina, a lo luminoso, por utilizar la acertada expresión de Otto. Donde comienza el terreno de los complejos, termina la libertad del yo, pues los complejos son fuerzas anímicas, cuya naturaleza más profunda todavía no se ha sondeado. Cada vez que la investigación consiga adentrarse más aún en el tremendum del alma, se producirán reacciones entre el público en general,
y también entre los pacientes, que por razones terapéuticas se ven en la necesidad de proceder contra la intangibilidad de sus complejos. La manera en que he formulado la teoría de los complejos puede sonarle a un oído desprevenido como una descripción de la demonología primitiva y de la psicología del tabú. La peculiaridad se debe sencillamente a que la existencia de los complejos, es decir, de fragmentos escindidos de la psique, sigue siendo un residuo del estado espiritual primitivo. Este es de una gran disociabilidad que se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que a menudo el primitivo acepta la existencia de varias almas, en algún caso incluso hasta 6, además de un sinfín de dioses y espíritus, de los que no solo se habla, como ocurre entre nosotros, sino que con frecuencia constituyen experiencias psíquicas que provocan una gran impresión. A propósito de esto, quisiera comentar que utilizo el concepto de primitivo en el sentido de originario, por lo que no emito ningún juicio de valor. Y cuando hablo de vestigios de un estado primitivo, no me refiero necesariamente a que este estado haya tocado a su fin. No se me ocurre ni una sola razón por la que este estado no pueda durar hasta el fin de la humanidad. En cualquier caso, hasta ahora ha cambiado poco, y con la guerra mundial, y desde entonces a esta parte, se ha fortalecido incluso. De ahí que me sienta más inclinado a suponer que los complejos autónomos constituyen fenómenos vitales normales y forman la estructura de la psique inconsciente. Como puede verse, me he conformado con describir los hechos fundamentales de la teoría de los complejos, pero tengo que abstenerme de ampliar esta imagen incompleta y renunciar a la descripción de la problemática que deriva de la existencia de complejos autónomos. 3 son los principales problemas que se plantean: el terapéutico, el filosófico y el moral. Los 3 siguen siendo objeto de discusión.